Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí. Quiero agradecerles la invitación. Quiero agradecerles a todos y a todas que hayan venido, que se hayan interesado por mi trabajo. Y bueno, un poco la idea es contarles cómo surgió este libro, cómo surgió la idea y qué pretendí y qué me pasó, ¿no?, haciéndolo. Para empezar, debo decirles que no fue una idea mía, fue una idea de la editorial que el año pasado me llamó, supongo yo que atendiendo a ya mis largos años de investigación sobre la vida de Evita y varios libros publicados respecto a ella. Y la verdad que la propuesta fue un desafío para mí, ¿no? Porque, bueno, está bien, yo me he dedicado a rescatar a las mujeres ignoradas por la historia, a las mujeres del pasado, con investigaciones muy serias, porque en verdad, bueno, el interés era que estas mujeres fueran incorporadas a la historiografía y que alguna vez los libros de historia que consumimos todos nosotros cuando vamos a la escuela, las mujeres no aparezcan solamente como un recuadro, sino que se vayan reconociendo a medida que las investigaciones aparezcan como también protagonistas de la historia, ¿no? A la par de los hombres, obviamente desde el lugar que les tocó en el pasado, pero digamos, construyendo la patria desde su sitio, ¿no? Pero en este caso el desafío que se me proponía era bastante más arriesgado, porque tenía que comparar o tenía que juntar una mujer del pasado y nada más ni nada menos que de la envergadura de Evita con un personaje del presente que no es nada más ni nada menos que la Presidenta de la República, digamos, no era poca cosa, ¿no? Y entonces cuando me lo propusieron, yo quedé con los ojos como plato primero, y luego le dije, bueno, déjenmelo pensar, nada, si yo encuentro una línea que me sirva para este relato y que vea que realmente es posible y demás, lo voy a hacer. Lo primero que les dije es, para mí las comparaciones siempre son odiosas, y en este caso son más odiosas todavía, porque están separando 60 años una de la otra, con un tiempo histórico diferente, con un contexto internacional diferente, con un camino hecho por la mujer a partir fundamentalmente de la presencia de Evita en la vida pública distinto. De manera que la comparación me parecía injusta para con Eva y también injusta para con Cristina. Entonces, bueno, déjenme encontrar un eje que no sea la comparación, porque no es eso lo que me parece que haya que hacer. Y bueno, cuestión que volví a mi casa y me puse a pensar y a releer mis apuntes de investigaciones anteriores sobre Eva y revolver en mi memoria a Cristina, y en un punto encontré cuál era el eje. Cuando encontré ese eje, volví y le dije a la editorial, todo bien, lo vamos a hacer. ¿Y el eje cuál fue? Ustedes saben que Eva Perón se murió el 26 de julio de 1952, ahora van a ser 60 años de la muerte de Eva. Y Cristina nació exactamente 7 meses después de la muerte de Evita. Nació en La Plata, que entonces aquella ciudad se llamaba Eva Perón. La partida de nacimiento de Cristina, cuando dice ciudad de nacimiento, dice Eva Perón. ¿Y cuál fue el eje? Darme cuenta qué importante era cuando una generación toma la posta de la otra, a pesar de la diferencia de años, a pesar de la diferencia de contexto nacional, internacional, pero toma la posta con el mismo espíritu, cómo necesariamente ese proyecto avanza. Y entonces cuando encontré esa línea dije, sí, está muy bien, no solamente es la línea que me parecía que era la correcta, sino que además era la línea que me parecía que podía aportar al presente, ¿no? No solamente por el paralelo entre Eva y Cristina, sino fundamentalmente por el paralelo entre el primer y segundo peronismo y lo que hoy estamos viviendo, ¿no?, como avance de aquel proyecto. Y ahí me largué. Y la verdad que me impresionó, no solamente encontré, por supuesto que con Eva tuvo que hacer un relevamiento periodístico bastante arduo, y convengamos que lo que aparecía publicado no era muy favorable, ¿no?, sobre todo en los medios más masivos, ¿no? Hablo de los diarios de circulación nacional, de las revistas de circulación nacional, que no han sido muy amables con ella, ¿no?
No obstante eso, me pareció mucho más interesante el desafío, y que yo no voy a ir a buscar a los pocos medios favorables que hubo. Voy a partir de estos, ¿no? De los que no fueron amables, porque, bueno, de formación de periodista y de formación de historiadora, yo también pienso que dentro de 100 años, cuando ni yo ni ninguno de ustedes esté, algún investigador va a agarrar este libro y va a continuar, ¿no? Y va a querer volver a escribir la historia, como hemos hecho todas las generaciones, y la idea era aportarle también fuentes para su orientación. Por esta razón, este libro tiene en cada párrafo y en cada afirmación una llamada, un numerito que, mirando al pie de página, quien lee sabe de dónde está tomado, de manera que pueda ir a leerlo si quiere, profundizar si quiere o comprobar si duda de dónde está tomada el dato. Porque entendí que en el caso de Eva, bueno, ya hay mucha bibliografía escrita sobre ella, pero en el caso de Cristina, que es un personaje del presente, estaba bueno esta referencia. Yo, obviamente, para este trabajo también he leído muchos de los libros que hoy se llaman periodísticos sobre Néstor. Hay dos nada más sobre Cristina, pero sobre Néstor, sobre el kirchnerismo y demás, la mayoría de ellos no favorables. Y la verdad me harté de leer afirmaciones y cosas con fuentes fidedignas, fuentes confiables, gente cercana, pero uno nunca sabe de dónde se toma para hacer esa afirmación que después de tanto afirmar y tanto afirmar, a pesar de no tener ninguna fuente, queda, ¿no? Entonces dije, no, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo de manera que se sepa de dónde se saca cada cosa y por qué se está diciendo cada cosa, ¿no? Y la verdad que en ese trabajo no solamente me sorprendió descubrir cosas sobre Cristina, que era lo que más probable podía pasar, sino también me sorprendió poder ensayar otra mirada sobre Eva. ¿Y por qué digo otra mirada sobre Eva? Durante mucho tiempo a Eva nos la presentaron como una suerte de hada buena, generosa, que dio su vida, que puso su cuerpo, que repartió a los pobres, lo cual es verdad, fue así. Pero no pusieron el mismo hincapié en contarnos que Eva fue una mujer que ingresó a la política y que construyó poder para hacer política. Y esto está bueno pensarlo de esta manera, porque de la otra forma aparece como una suerte de extensión del rol doméstico que las mujeres hacemos en nuestras casas habitualmente, atender a todos, cocinar, planchar, preocuparnos y demás. Que lo hacemos. Pero además Eva construyó poder. Y para sustentar esta afirmación tuve la ayuda de una investigación de un profesor italiano que se llama Loris Sanata, Sanata con Z y 2 T, que es un profesor de historia latinoamericana y que publicó el año pasado un libro que se llama Eva Perón, una biografía política. Bastante gorila el hombre, esta es la verdad. Pero lo que tiene interesante ese libro son las fuentes que él usa. Él estudió la vida, o siguió la vida de Evita y también el primer y segundo gobierno peronista, a partir de los cables que los embajadores de distintos países residentes en Buenos Aires escribían a sus propios gobiernos. Por lo tanto, muestra la mirada que tenía ya desde entonces lo que era ajeno a nosotros, digamos, ¿no? Y resultó muy interesante cuál era esa mirada, fundamentalmente porque Eva no tenía nada que ver ni con el hada buena, ni con la que repartía, ni con tenía que ver con una mujer que construía poder y que por supuesto se le endilgaban cantidades de cuestiones que aquí, mirá vos, eran las mismas que se le endilgaron a Cristina cuando Néstor empezó a gobernar. Las dos fueron primeras damas. Y la verdad que a Eva se le obligaba a meterse en la política exterior, porque bueno, ella tenía gente que le respondía en las embajadas argentinas en el exterior, que eran los agregados obreros. Se le obligaba a manejar
poder en la Cámara de Diputados, y era verdad, porque tenía su gente en la Cámara de Diputados, digo, Cámpora fue eso. Se le atribuía a ella forzar la reelección, la modificación de la Constitución para que se pudiera incluir la reelección a Perón. Se le negaba a ella ciertos cortocircuitos con el canciller y con el ministro de Economía de entonces por algunas afirmaciones respecto de los Estados Unidos, ni que hablar cuando hizo su viaje a Europa, ¿no? Donde se preguntaban por una mujer va a ir a representar al presidente de la República. Estamos hablando fines de la década del 40, eso era impensable. Ni que hablar cuando encima la gira fue exitosa y Eva Perón apareció en la tapa de la revista Time, ¿no? Ya era... Y resulta que cuando uno va a seguir a Cristina, cuando Néstor asume la presidencia, Cristina es primera dama, decía lo mismo, que en verdad Néstor era una suerte de muñeco manejado por Cristina, que era una especie de monje negro oculto detrás de las sombras, que era quien verdaderamente bajaba la línea, ¿no? Y entonces cuando Néstor empieza a viajar como presidente al exterior, Cristina lo acompaña como primera dama, pero además Cristina era senadora de la nación, ¿no? Cosa que Eva nunca tuvo un cargo público oficial. Entonces cuando viajaba con el presidente de la República, actuaba como primera dama, pero también como senadora de la nación, tenía su propia agenda. Y recuerdo el episodio cuando ella se reúne previa a la elección en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, y obviamente Cristina se va y se reúne con los demócratas. Entonces aparecía en los diarios, en las revistas, que el canciller de entonces y el ministro de Economía se quejaban y decían: nosotros le queremos pedir plata a los Estados Unidos, que está gobernada por los republicanos, y esta va y se reúne con los demócratas. Convengamos que en esa elección los demócratas no ganaron, ¿no? Ganaron después. Y se decían las mismas cosas. Ni que hablar cuando se le daba por lo superficial, ¿no? Entonces, cómo se vestían, cómo se peinaban, qué vestidos usaban, qué cosas usaban, ¿no? Y acá la verdad que vale la pena decir, respecto de Eva, que tampoco es cierta aquella mirada general que hay sobre Eva, que dice que era una pobre actriz humilde, que cuando la conoció a Perón ascendió, digamos. No es verdad. Eva Perón, cuando lo conoció a Perón, era la actriz mejor paga de la radiofonía argentina, y esto basta mirar cualquier revista Sintonía de la época, que era como la Radiolanda, la Paparazzi de hoy, donde salían las estrellas y eso. Y ahí ella en los reportajes cuenta cuánto le pagan, y es más, ya tenía una propiedad en el barrio de Colegiales, en la calle Teodoro García, y bueno, sería bueno su pasar si podría alquilar un departamento en la calle Posada, en pleno barrio norte, que todos saben que es una de las zonas más caras de Buenos Aires, ¿no? Pero además de todo eso, Eva era la titular de la agrupación gremial que reunía a los trabajadores de la radio, era la presidenta. Y yo encontré, para sostener esto que estoy afirmando, un artículo de la revista Sintonía, 1943, es decir, un año antes que Eva conociera a Perón, o que por lo menos se encontrara en el famoso recital o festival del Luna Park, porque convengamos que es muy probable que Eva se haya encontrado antes con Perón, siendo él secretario de Trabajo y Previsión, y siendo la relación que le estaba estableciendo con los distintos gremios, y siendo además la importancia que el gobierno le daba a los medios de comunicación, que entonces la radio ocupaba ese lugar. Bueno, esta revista Sintonía le pide a distintas estrellas del espectáculo que escriban algo sobre el Día de la Raza, 12 de octubre. Y Evita escribió, y es interesante el tema que eligió, porque ella eligió el papel de las mujeres en América, 1943, ¿no? Y el título de la nota dice: habla de América, estrellas de Radio Belgrano. Tengamos en cuenta que esto está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que Eva no había conocido todavía a Perón. Y dice ella: la conciencia continental nos marca a las mujeres su deber que cumplir en esta hora. El mundo se desgaja en carne, sangre y alma. Las vidas quedarán hechas jirones.
y el llanto de las mujeres del continente enloquecido resonará por espacio de muchos años y se hará eterno sobre las páginas de la historia. Las mujeres de América tenemos un deber que cumplir, ya que felizmente nuestros hombres no han sido llevados a la guerra. Tenemos el deber de custodiar en nuestro corazón los principios sagrados en que se basa la moral humana. Y termina, es largo el artículo, ¿no? Y termina con esta idea. Dice, por esto que dije al principio, que tenemos un gran deber de cumplir las mujeres de América, el de suavizar, limpiar y pulir el corazón de los hombres después de la tormenta de odio que está desencadenada en el mundo. ¿Podríamos acaso haber soñado una misión más digna? Debemos realizarla, porque para ello tenemos ya los mejores elementos, el amor y la ternura. La verdad que sorprende, insisto, 1943. Y más me sorprendió a mí cuando en este paralelo de vidas encuentro un discurso que dio Ignacio Lula da Silva, el que había sido presidente de Brasil cuando ya no era presidente, y este discurso lo pronunció en Brasilia cuando la Argentina inauguró su sede diplomática en aquel país, ¿no? Fue el 29 de julio de 2011. Lula ya no era presidente, Néstor Kirchner estaba muerto, y la presidenta de Brasil era Dilma Rousseff. Y en aquella reunión, Lula dijo lo siguiente: la presidenta Dilma y la presidenta Cristina van a hacer historia en la América del Sur y en América Latina. Creo que formo parte de una generación que tiene que agradecerle a Dios todos los días, porque no se imaginaba poco tiempo atrás que las dos mayores repúblicas de la América del Sur fueran presididas por dos mujeres. No era imaginable, no porque sean mujeres, sino porque son mujeres especiales, son militantes políticas, son personas con un perfil ideológico definido y son personas que saben a quiénes están gobernando. Son personas que tienen garra y son personas que saben claramente que las dos juntas van a tener mucha más fuerza de la que tuvimos Kirchner y yo. Tengo seguridad de que las dos juntas en el G20 van a cambiar un poco la política mundial y la geopolítica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y la verdad que cuando uno hace un paralelo entre lo que Eva escribió casi como una expresión de deseo en el 43 y ve cómo se va realizando en el presente, sorprende, ¿no? Y dice, bueno, confirmaba mi hipótesis esta de que cuando una generación toma la posta de la otra con el mismo espíritu avanza.